Hola, hoy vamos a abordar uno de esos temas que separan mi planta se ve bien de mi dosel está a punto de convertirse en un trabajo de tiempo completo. Estructura de la tercera semana, el punto en el que la planta deja de actuar como una corriente de aire suave y tolerante y comienza a actuar como un marco que recuerda lo que permitiste ayer. Ahora, antes de sumergirnos, una breve advertencia. Porque cada vez que hablo de estructura de plantas en Internet, este contenido es estrictamente educativo e informativo. Es horticultura, fisiología vegetal, arquitectura del dosel y lógica de ambientes controlados. Nada de esto es consejo médico. Nada de esto es consejo legal. Y nada de esto le dice a nadie que haga algo donde no sea legal. Si tu ubicación no lo permite, entonces felicidades. Estás viendo teoría avanzada de horticultura y conceptos de estructura de plantas organizativas como un ciudadano responsable. Si es legal donde estás, entonces ya sabes cómo funciona esto. Cumple con las leyes locales, sigue las normas de seguridad y no trates un video de YouTube como si anulara tu cumplimiento obligatorio. Además, voy a decir esto una vez para la gente que copia un número y entra en pánico. Si tomas una sola métrica fuera de contexto y la tratas como si fuera una verdad absoluta, eso no es ciencia. Eso es simplemente improvisar con confianza. Tu entorno, el comportamiento de tu cultivo, tu iluminación, tus vías de flujo de aire y la consistencia de tu operador determinan lo que realmente significan esos números. Ahora, aclarado esto es lo que vas a obtener en este análisis. Este es un sistema de auditoría estructural para la tercera semana, donde el objetivo principal es detener la competencia interna antes de que se convierta en una geometría permanente. Vamos a desglosar qué significa realmente la captura de marco en términos operativos y por qué la tercera semana es el punto exacto donde la postura deja de restablecerse por sí sola y comienza a mantener su forma entre ciclos de luz y ciclos de riego. Vamos a cubrir la competencia interna dentro de una sola planta. Cómo se forma, cómo se oculta, por qué la planta puede verse perfectamente sana mientras se vuelve estructuralmente irregular, y por qué no puede solucionar químicamente un fallo geométrico una vez que se ha decidido la jerarquía. Obtendrás un modelo de diagnóstico limpio que podrás ejecutar de la misma manera todos los días sin adivinar, sin pensar demasiado y sin ego. Conteo de líderes, carriles de líderes, equilibrio de jerarquía, que significan cómo se ven cuando son estables y cómo se ve la falla antes de que se convierta en trabajo. Vamos a ir directamente a la agrupación de puntas, qué es, qué no es, cómo diagnosticarla desde una vista de ápice de arriba hacia abajo y por qué es el evento desencadenante que inicia toda la escalera de fallas. La agrupación lleva a la competencia. La competencia colapsa el corredor. El colapso del corredor suprime la base y entonces cada arreglo se convierte en trabajo de corrección. También vamos a cubrir la función del corredor, cómo se comporta realmente, la separación interior, el espacio de intercambio y por qué una planta con un interior cerrado se convierte en una zona climática diferente en el interior que en el exterior. Eso importa porque la realidad de la superficie de la hoja es lo que controla los resultados, no el sensor de pared que te dice que la habitación es estable. Luego vamos a hablar del intercambio a nivel de planta como una entrada estructural, no un ajuste de confort. Comportamiento de la capa límite, distribución desigual del flujo de aire, canopy de núcleo muerto y cómo las habitaciones pueden verse bien mientras que el interior está ejecutando un problema físico completamente diferente. Y sí, vamos a poner números reales sobre la mesa, como los usan realmente los operadores de ambientes controlados, no como mandamientos. Como rangos, se escala hacia arriba o hacia abajo dependiendo del entorno en el que se esté trabajando. Rangos de intensidad de luz utilizados en el trabajo de estructura vegetativa, contexto de integral de luz diaria, zona de dosel, objetivos de movimiento de flujo de aire, lógica de dimensionamiento de circulación base y rangos prácticos de VPD que apoyan tejido firme y manejable en lugar de caos blando o postura defensiva.
Todo este desglose se construye alrededor de una idea. La tercera semana es donde se establece una estructura limpia que permanece flexible o se deja que la planta decida su propia jerarquía y luego se pasa el resto del ciclo tratando de negociar con un marco que ya está comprometido. Entonces, si está listo, entremos en materia. La tercera semana es donde la planta deja de ser fácil de reiniciar y comienza a comportarse como una estructura con memoria. En la primera y segunda semana, todavía se puede corregir mucho porque la postura de las ramas oscila fácilmente, las uniones son blandas y los patrones de dominancia no se han endurecido. La tercera semana cambia porque la inversión estructural aumenta. El tejido del tallo se engrosa, las uniones de las ramas se rigidizan y la postura comienza a mantenerse entre los ciclos de luz y los ciclos de riego. Por eso, la tercera semana no es solo más vegetación, es captura del marco. Si el marco se captura limpiamente, ahora el control posterior del dosel se convierte en refinamiento. Si se captura mal, ahora el control posterior del dosel se convierte en trabajo de corrección que. No te detengas porque estás luchando contra una estructura que ya se comprometió con la geometría incorrecta. El error más costoso en la tercera semana es dejar que la planta cree competencia interna. Resopla, la mayoría de la gente piensa que la competencia es un problema de espacio, como plantas que se tocan entre sí. Pero la arquitectura de la competencia puede formarse dentro de una planta de la misma manera que se forma en un dosel abarrotado. Cuando múltiples puntas de crecimiento se comprimen en el mismo carril superior, se dan sombra entre sí, luchan por el mismo camino de luz y provocan que la planta clasifique a los ganadores y perdedores. El comportamiento de evitación de la sombra es un conjunto real de respuestas vinculado a la señalización de la calidad de la luz, incluidos los entornos de rojo bajo a rojo lejano detectados a través de las vías del fitocromo y se expresa como entrenodos más largos, más sesgo vertical, mayor dominancia y crecimiento lateral suprimido. Cuando esto comienza dentro de una planta, produce un resultado estructural predecible. Uno o dos líderes se refuerzan mecánicamente y el resto se queda atrás. La planta todavía se ve sana, pero se vuelve desigual como objeto. Y una vez que eso sucede, no puedes alimentarla para salir de él porque no es un problema químico. Es un problema de geometría que creó un problema de dominancia. Así que la tercera y la cuarta semana están controladas por tres variables que puedes aplicar en tiempo real. El conteo de líderes es cuántos brotes principales permites que se comporten como brotes principales verdaderos al mismo tiempo. Los carriles de líderes indican si esos brotes principales tienen carriles separados en el espacio superior o se comprimen en una corona compartida. El equilibrio jerárquico indica si la inversión estructural permanece distribuida entre los líderes o se concentra en un eje que degrada al resto. Para que el conteo de líderes sea escalable en lugar de vago, debes vincularlo al espacio que la planta realmente puede ocupar en la parte superior del dosel, no al tamaño de la maceta ni a la edad de la planta. Si una planta se cultiva en aproximadamente un pie cuadrado de espacio en el dosel, el rango práctico de conteo de líderes suele ser de 4 a 8 brotes principales verdaderos si esperas que los carriles permanezcan separados sin una lucha constante. Si una planta se cultiva en aproximadamente 2 a 4 pies cuadrados de espacio en el dosel, de 8 a 12 brotes principales verdaderos es normalmente el rango manejable antes de que la corona quiera volver a agruparse. Si estás cultivando una planta en un espacio mayor, puedes aumentar el número de líderes, pero solo si aceptas que también te comprometes a realizar más trabajo de surcos, más puntos de anclaje y una aplicación más estricta del corredor para evitar que la agrupación de puntas se convierta en la norma. No se trata de buscar un número perfecto, sino de mantener la proporción entre la cantidad de líderes y el espacio aéreo dentro de la capacidad de la planta para mantener los surcos separados sin comprimirlos en un solo volumen de copa. La dominancia apical no es un mito ni una pseudociencia. El conducto principal suprime el crecimiento lateral mediante señalización regulada por hormonas y dinámica de transporte,
donde la señalización de auxinas y las interacciones con citoquininas y estreptolactonas influyen en si las yemas axilares se rompen y si los brotes laterales se mantienen como líderes estructurales. Operacionalmente, esto significa que un líder puede volverse mecánicamente privilegiado rápidamente. Cuando esto sucede, se engrosa más rápido, se rigidiza más rápido y se vuelve más difícil de guiar. Los líderes que se quedan atrás no solo se quedan atrás en altura, sino también en diámetro, rigidez y madurez de los nudos. Ese retraso es una deuda estructural. Y la deuda estructural es lo que convierte la semana 4 en una pelea. Ahora, fije el modelo de diagnóstico en su cabeza porque esta es la secuencia que está evitando. El agrupamiento de puntas desencadena la competencia de líderes. La competencia de líderes colapsa el corredor. El colapso del corredor suprime la estructura inferior. Y una vez que eso sucede, la cima se convierte en corrección. El agrupamiento de puntas es el evento desencadenante. Si lo evita, la escalera nunca comienza. El agrupamiento de puntas no es crecimiento frondoso. El agrupamiento de puntas son múltiples puntas activas que convergen en el mismo carril vertical en el centro superior hasta que el ápice se lee como una corona agrupada en lugar de líderes separados. Lo diagnostica de arriba hacia abajo, solo el ápice. Ignora la planta inferior. Ignora el tamaño. Mira solo las puntas más nuevas. Si las puntas más nuevas se presionan entre sí, se sombrean entre sí o se apilan en un solo volumen de corona, la separación de carriles ya está fallando y la arquitectura de competencia ya está comenzando. Entonces necesita un estándar de aprobación /diagonal rechazo que dos operadores calificarán de la misma manera. El estándar de aprobación del carril del ápice es simple. Las puntas más nuevas deben mantener un espacio de aire visible para que el crecimiento más nuevo no se toque. El espacio libre del ancho de la yema de un dedo entre las puntas de los ápices es un umbral que se puede aplicar porque evita que la microsuperposición se convierta en una ventaja repetida. Esta no es una métrica de espaciamiento. Es una métrica de prevención de dominancia. La planta convierte la posición de la luz en decisiones de jerarquía en cada impulso. Si las puntas se superponen incluso ligeramente, uno obtiene un acceso a los fotones ligeramente mejor, un flujo de carbohidratos ligeramente mejor, una tasa de extensión ligeramente mejor. Luego sucede de nuevo en el siguiente impulso y otra vez en el siguiente impulso. Así es como se forma un privilegio descontrolado sin que parezca un fracaso. La tercera semana. Y eso se vuelve urgente porque su ventana de corrección se reduce a medida que aumenta la rigidez. Al principio de la tercera semana, los tallos se flexionan limpiamente. Al final de la tercera semana, los tallos aún se flexionan, pero dejan de ser tolerantes. Es entonces cuando los operadores crean microfisuras debajo de la piel, moretones en los puntos de flexión, haces internos aplanados y uniones débiles que aparecen más tarde cuando aumenta la resistencia al flujo de aire y la planta comienza a soportar peso. Si espera hasta que claramente lo necesite, su corrección se vuelve más severa por defecto porque la planta ya se ha endurecido en el carril incorrecto. Y lo que haga al respecto determina si mantiene el control. La mayoría de las personas corrigen en exceso aplanando la planta o doblando todo. Eso no es control de carril. Eso es estrés más rebote. El control de carril es específico. Usted identifica los líderes que causan compresión y aplica LST con sesgo hacia afuera solamente. La corrección no es hacia abajo. La corrección es lateral. Mueve el líder lo suficiente como para que deje de compartir el mismo carril vertical. Lo hace al principio del ciclo de luz para que la postura se normalice en el nuevo carril en lugar de oponerse a usted todo el día. No fuerza a ángulos duros. No se deben doblar los tallos. En la tercera semana, su trabajo consiste en corregir con un desplazamiento mínimo en lugar de una fuerza máxima. La razón por la que la corrección puede ser mínima es que no se está remodelando la planta.
Se trata de evitar que dos líderes ocupen el mismo carril de fotones. En la tercera semana, una corrección lateral del carril de aproximadamente 2,5 a 5 centímetros en el ápice suele ser suficiente para restaurar la separación sin crear una curvatura drástica. Esa distancia no es mágica. Es suficiente para evitar que las hojas más nuevas de un líder se superpongan a las hojas más nuevas de su vecino, lo que rompe el microdosel que inicia la jerarquía de líderes. Ahora, base esa corrección dentro de los valores de luz. Porque en la tercera semana, la luz está estabilizando su estructura o amplificando sus errores. Para el crecimiento vegetativo, un rango operativo ampliamente utilizado es de aproximadamente 250 a 600 micromoles por metro cuadrado por segundo a nivel del dosel y de aproximadamente 20 a 45 moles por metro cuadrado por día para la integral de luz diaria. Resopla, ese rango se vuelve escalable en el momento en que lo conviertes a tu fotoperiodo real en lugar de repetir rangos como eslóganes. La relación DLI es mecánica. DLI es igual a ppf de asterisco horas de tiempo de luz 3600 dividido por 1.000.000. Bajo un programa vegetativo de 18 horas, el multiplicador es 0,0648. Entonces 300 ppf de a 18 horas es aproximadamente 19,4 DLI. 450 ppf de a 18 horas es aproximadamente 29,2 DLI. 600 ppf de a 18 horas es aproximadamente 38,9 D. Esos números importan porque un DLI más alto acelera el impulso y el impulso es lo que hace que las fallas de carril se fijen más rápido en la tercera semana. Si estás enriqueciendo CO2, los números deben tratarse de la misma manera, escalables y condicionales, no decorativos. Una ventana operativa común utilizada en producción sellada o semisellada es aproximadamente de 800 a 200 partes por millón durante el crecimiento vegetativo. Pero solo vale la pena si también tienes suficiente ppfd, suficiente control de temperatura y suficiente flujo de aire para mantener un intercambio real a nivel de las hojas. Si mantienes un CO2 elevado mientras tu dosel se agrupa y tu interior está estancado, no obtienes más crecimiento. Obtienes un refuerzo más rápido de la geometría incorrecta porque el líder privilegiado convierte ese carbono extra en estructura primero. Esa corrección mínima importa porque en la tercera semana la planta comienza a construir su mapa de bisagras. Cada curva que impone se convierte en un futuro punto de bisagra. Si creas puntos de bisagra por todas partes, no obtienes una estructura guiada. Obtienes articulaciones mecánicas aleatorias que se comportan de manera diferente bajo el flujo de aire, el impulso del riego y la carga posterior. Así es como se ve un dosel incluso en un día y se vuelve caótico bajo impulso. Si el agrupamiento de puntas es el primer nivel, la competencia por el líder es el segundo. La competencia por el líder es cuando la planta comienza a elegir ganadores dentro del grupo. Lo detectas antes de que se vuelva dramático buscando un comportamiento de dominancia repetido durante varios días. No buscas la rama más alta. Buscas el líder que sigue tomando el mejor camino automáticamente. Se mantiene más erguido, se extiende más rápido en empujes consecutivos, lleva una masa foliar desproporcionada en la parte superior y comienza a sombrear las puntas adyacentes, incluso si todavía hay algo de espacio. Ese líder está estableciendo privilegio mecánico. Aquí es donde los operadores se dejan engañar por el vigor general. La planta se ve bien, las hojas están verdes, el crecimiento es agresivo, no hay señal de deficiencia, pero el objeto se está volviendo asimétrico de una manera que le costará caro más adelante. La forma de confirmar el dominio descontrolado sin equipo es simple. Elija un punto de referencia cerca de la línea del suelo y un punto de referencia en la corona. Luego pregunte qué líder está tirando del centro de masa de la corona hacia sí mismo durante varios días. Un líder descontrolado no solo se eleva. Tira de toda la estructura superior hacia su carril. Los líderes adyacentes comienzan a inclinarse hacia afuera,
Se sombrean y se vuelven secundarios. Ese es el dominio que se convierte en geometría. La corrección para el dominio descontrolado en la tercera semana no es la poda apical. Es una reasignación de carriles. Se elimina el monopolio desplazando al líder dominante hacia afuera y ligeramente fuera del centro para que no pueda controlar el carril vertical central que degrada al resto. Aquí es también donde los operadores crean accidentalmente un dominio de rebote al doblar demasiado. Si se aplasta a un líder dominante, se crea una nueva geometría de luz donde su pila de hojas superior se convierte en una cuchara de luz dirigida a la zona más brillante. Y cuando rebota, puede volver incluso más privilegiado que antes. Por eso la corrección se mantiene lateral y fuera del centro, no forzada a una mesa plana. A continuación está la función del corredor, que es donde muchas salas fallan aunque piensen que están bien. El corredor es el espacio de separación e intercambio interno de la planta. Una planta porosa tiene carriles internos que permiten que el aire y la luz se muevan a través de la estructura. Una planta de bloques construye una cáscara y el interior se vuelve protegido y lento. Eso no es solo más hojas, es un fallo geométrico. Y una vez que el interior se vuelve protegido, el interior funciona con una física diferente a la del exterior. Las hojas interiores permanecen húmedas por más tiempo. La transpiración se vuelve desigual y las hojas interiores se degradan mecánicamente porque el entorno a su alrededor se debilita. Para la tercera semana, hay que pensar en capas de resistencia. El dosel crea resistencia al flujo de aire. El interior se convierte en una zona protegida. Las zonas protegidas tienen capas límite más gruesas y un intercambio de vapor más lento. Eso significa que las hojas interiores no viven con la misma demanda evaporativa que las hojas exteriores, incluso cuando el sensor de pared dice que la habitación es estable. El sensor lee la habitación. La planta vive en la superficie de la hoja. La revisión del corredor debe ser repetible o te estarás engañando a ti mismo. Así que la revisas de la misma manera todos los días. A la altura de los ojos desde dos lados y luego de arriba hacia abajo. Si no puedes ver la estructura a través del centro desde ambos lados y la vista de arriba hacia abajo muestra fusionado en lugar de separado, el colapso del corredor está en marcha. Si las ramas se sienten entrelazadas en lugar de separadas, esa es tu alerta temprana de que se está perdiendo la capacidad de dirección y la corrección posterior requerirá fuerza. La corrección no es despojar al azar ni limpiar. El colapso del corredor en la tercera semana suele ser causado por la convergencia de los líderes que tiran de toda la planta hacia adentro. Primero, restaure los carriles líderes. Cuando los líderes dejen de converger, el espacio del corredor se recuperará sin vaciar la planta, entonces verifique la relevancia de la base. La estructura inferior en esta etapa no se trata de mantener cada sitio. Se trata de la base mecánica. Las ramas inferiores no necesitan convertirse en sitios de producción finales para importar. Necesitan permanecer activas el tiempo suficiente para ensanchar el marco y evitar un objeto pesado en la parte superior. Si las ramas inferiores se están estancando, adelgazando en relación con los líderes y se abandonan en la tercera semana, eso no es una limpieza normal. Eso es concentración de jerarquía y sombreado interno ganando. La corrección está nuevamente aguas arriba. Arregle los carriles del ápice y la distribución de la jerarquía para que la planta deje de degradar su base. Ahora bien, nada de esto se aplica si el intercambio a nivel de planta está fallando porque el flujo de aire y VPD no son configuraciones en esta ventana. Son entradas estructurales. El flujo de aire no es potencia del ventilador. Es intercambio a nivel de planta. Las hojas tienen una capa límite. Una capa delgada de aire más lento adherido a la superficie. Esa capa límite resiste la eliminación de calor y el intercambio de vapor de agua. Si la distribución del flujo de aire es desigual, el espesor de la capa límite se vuelve desigual y la hoja deja de vivir en el entorno que reporta el sensor de pared.
La solución de problemas de flujo de aire debe hacerse en el orden correcto porque la física lo exige. Primero la distribución, segundo el espaciado, último la potencia. La distribución es correcta o incorrecta y se diagnostica usando la planta, no el ventilador. La falla del núcleo muerto se ve así: las hojas exteriores se mueven y se secan. Las hojas interiores permanecen quietas y lentas. Esto significa que el dosel se ha vuelto de alta resistencia y el aire está haciendo cortocircuito a su alrededor. Si se agrega potencia a un sistema de cortocircuito, no se intercambia el interior, solo se estresan los bordes. La condición correcta de distribución es una respuesta suave y uniforme en todo el volumen del dosel, incluyendo el movimiento interior, no una explosión en los bordes ni aleteo. En las guías para invernaderos y ambientes controlados, el movimiento del aire en la zona del dosel de alrededor de 50 a 100 pies por minuto se cita comúnmente como suficiente para reducir la resistencia de la capa límite sin que la circulación cause daños. Se ha demostrado que las respuestas de fotosíntesis del dosel dentro de las copas de las plantas aumentan con la velocidad del aire y luego se saturan alrededor de 0,2 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a 40 pies por minuto, lo que significa que no se necesita aire de huracán para obtener la mayor parte del beneficio del intercambio de gases si el aire realmente llega al interior. Si desea un valor de dimensionamiento escalable en lugar de discutir sobre marcas de ventiladores, la regla general de flujo de aire horizontal basada en ensayos de invernadero es de aproximadamente 2 pies cúbicos por minuto de capacidad del ventilador por pie cuadrado de superficie para mantener la masa de aire en movimiento en ese rango de 50 a 100 pies por minuto. Luego se valida con humo porque las trayectorias del flujo importan más que el nombre. Clasificación de placas. Eso hace que el escalado sea mecánico. Si su habitación tiene 100 pies cuadrados de área activa, comienza con aproximadamente 200 CFM de capacidad de ventilador circulante distribuido para crear un circuito, no una ráfaga. Si la habitación tiene 500 pies cuadrados, comienza alrededor de 1000 CFM. Si la habitación tiene 1000 pies cuadrados, comienza alrededor de 2000 CFM. Luego confirma que las hojas interiores se mueven suave y consistentemente en lugar de que el perímetro sea golpeado mientras el núcleo permanece muerto. El espaciado es el segundo limitador porque el espaciado crea corredores de flujo de aire. Si las plantas están pegadas a una pared, el aire roza el exterior y evita el volumen interior que no se resuelve con más ventiladores. Esto se resuelve restaurando los corredores para que el intercambio pueda ocurrir físicamente. La energía es el último porque la energía solo funciona después de que la distribución y los corredores sean correctos. Entonces la energía adicional refuerza el intercambio en lugar de castigar el perímetro. El VPD importa porque el VPD establece la demanda evaporativa en la superficie de la hoja. La temperatura de la hoja y los efectos de la capa límite determinan lo que la hoja realmente experimenta. Por lo tanto, el VPD debe tratarse como una realidad de la hoja, no como un número en la pared. Para el trabajo de estructura vegetativa, un rango objetivo ampliamente utilizado es aproximadamente de 0,8 a 1,2 kilopascales. Para mantener ese rango basado en puntos de ajuste reales. Un rango operativo vegetativo común es aproximadamente de 75 a 82 grados Fahrenheit con las luces encendidas y una humedad relativa que generalmente se mantiene en los 50 a alrededor del 70% al principio de la fase vegetativa y disminuye a medida que la planta madura, lo que se corresponde con esa ventana de VPD dependiendo de la diferencia de temperatura hoja-aire. Ese rango importa aquí porque la tercera semana es estructural, no cosmética. Si la demanda se mantiene demasiado baja, el tejido se mantiene blando. Los piolis se extienden excesivamente y los líderes alcanzan en lugar de mantener los carriles. Si la demanda es demasiado alta, los estamatas se restringen, el crecimiento se vuelve menos predecible y la respuesta de entrenamiento se vuelve inconsistente. El objetivo no es alcanzar un número.
El objetivo es mantener la planta construyendo tejido firme que pueda mantener los carriles sin bloquearse en una postura defensiva. Ahora la ejecución del operador se vuelve simple porque se ejecuta en un solo orden y nunca cambia. La tercera semana es de captura. Cada día comienza con una auditoría del primer carril del ápice. Si las puntas están convergiendo, corrige ese día con un sesgo hacia afuera hasta que regrese la separación de las puntas de los dedos. Luego verifica la deriva de la jerarquía en los últimos 1 o 2 días. Si un líder está tomando repetidamente ventaja central, muévelo hacia afuera y elimina el monopolio. Luego verifica el corredor desde ambos lados más de arriba hacia abajo. Si el corredor está colapsando, restaura los carriles primero. Luego verifica la base. Si los inferiores se están estancando temprano, trátalo como una advertencia de jerarquía y sombreado y corrige la parte superior para que la base siga siendo mecánicamente significativa. La disciplina de tiempo es importante porque las correcciones de la tercera semana son más seguras al principio del ciclo de luz. Las correcciones del ciclo temprano se asientan bajo una transpiración constante y una postura estable. Las correcciones del ciclo tardío tienen más probabilidades de convertirse en curvas forzadas porque la rigidez aumenta y la postura se tensa. La aplicación de carriles de la tercera semana es una tarea de inicio del día, no una limpieza al final del día. La cuarta semana es validación bajo impulso. La tasa de crecimiento es mayor, la rigidez aumenta y la planta intenta reagruparse en la postura de captura de luz más rápida nuevamente. La cuarta semana no es inventar una nueva estructura. Está demostrando que la estructura se mantiene. Tus estándares de la semana 4 siguen siendo los mismos. Los líderes permanecen separados, el corredor permanece presente y no se permite que ningún líder se aleje el tiempo suficiente para degradar el marco. Los fallos de la semana 4 ocurren en secuencia. El colapso del carril llega primero y se muestra como convergencia de ápice día tras día que regresa, corregido inmediatamente con sesgo hacia afuera. Luego sigue la deriva de la jerarquía cuando el mismo líder comienza a reclamar dominio del centro a través de múltiples empujes. Corrígelo eliminando el monopolio nuevamente. El colapso del corredor sigue si se ignoran esos porque la convergencia tira del marco hacia adentro y entrelaza la estructura. Corrígelo restaurando los carriles, no vaciando la planta. La supresión de la base sigue porque el sombreado interno y la concentración de la jerarquía degradan la base. Corrige la parte superior para que la base no sea abandonada. Al final de la semana 4, la preparación para el reinicio del dominio no se basa en el tamaño. Se basa en 3 puertas que puedes verificar con tus ojos y manos. La separación del ápice de la punta de los dedos se mantiene durante varios días sin corrección mayor constante. La jerarquía se mantiene estable sin que ningún líder desbocado degrade el marco durante varios días. La base sigue siendo mecánicamente lo suficientemente significativa como para soportar el dominio redistribuido sin inestabilidad. Esas puertas existen porque evitan un desastre operativo. Aplicar un reinicio de dominio a la arquitectura de competencia. Un reinicio aplicado a una corona congestionada multiplica el desorden porque crea múltiples líderes competidores dentro de una zona sin carriles, lo que obliga a una flexión y limpieza agresiva solo para recuperar una separación que ya debería existir. Resopla, si las puertas se mantienen, un reinicio se convierte en refinamiento. Si las puertas fallan, un reinicio se convierte en corrección. Semana 3 y semana 4, decida si. La planta se convierte en un marco organizado que puedes dirigir con precisión o en una corona competitiva que pasas el resto del ciclo gestionando. La diferencia no radica en el talento. La diferencia radica en la aplicación de normas, la separación de carriles en el vértice, el equilibrio jerárquico, la preservación de los corredores y el intercambio a nivel de planta. Así, la planta construye una estructura bajo una física consistente en lugar de una competencia interna. Bien, eso es todo por ahora.
Si has disfrutado de esta serie, te agradezco que estés aquí y que te hayas tomado el tiempo de aprender el por qué, en lugar de buscar respuestas rápidas. Este canal está hecho para personas que desean inteligencia hortícola real, estándares de operador reales y consistencia real, no seguir tendencias, no mitos, ni tonterías recicladas que suenan bien pero se desmoronan en cuanto la sala se pone seria. Ahora, una breve aclaración porque aparentemente vivimos en un mundo donde alguien ve un video, ignora todas las variables, hace exactamente lo contrario de lo que se dijo y luego actúa como si el video lo hubiera atacado personalmente. Este contenido es solo educativo e informativo. Nada de lo que se dice aquí es asesoramiento legal, médico o una especie de receta mágica universal que anule las leyes locales, las normas de sus instalaciones o su propia responsabilidad. Si es ilegal donde vive, esto es ciencia vegetal y teoría de la horticultura. Punto. Si es legal donde vive, entonces ya sabe cómo funciona. Siga las regulaciones locales, cumpla con las normas de seguridad y no trate un video de YouTube como si fuera una licencia. Y no, copiar un número fuera de contexto no lo convierte en alguien que se basa en datos. Lo convierte en el tipo que intenta arreglar un auto cambiando un tornillo y luego se confunde cuando todo el motor sigue sonando como una lavadora llena de piedras. Su genética, su entorno, la intensidad de su iluminación, sus rutas de flujo de aire, su tiempo de riego, su sustrato y la consistencia de su operador. Decida qué significan realmente esos números en su sala. Así que, tome el marco, valídelo con el comportamiento de las plantas y ajústelo como un adulto. Si este video te ha resultado útil, deja un comentario. Dime qué temas quieres que tratemos a continuación y qué problema recurrente tienes en tu canopy que quieres que analicemos en detalle. Dale a me gusta al video, suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre horticultura con nosotros y nos vemos en el próximo. Hasta entonces. Mantén tu estructura limpia, tus pasillos separados, tu corredor ventilado y no construyas una copa que te vaya a dar problemas durante el resto del ciclo.